Si me hubieran pedido que describiera a Hades, pues probablemente habría dicho algo como el diablo de la mitología griega. El villano, vamos, el rey de un infierno de fuego y castigo. Es la imagen que casi todos tenemos, sí. Forjada por siglos de reinterpretaciones y, ¿por qué no decirlo?, por películas de Disney. Pero los textos originales, las fuentes que vamos a desgranar, pintan un retrato radicalmente distinto. Y mucho más complejo, completamente. La misión que nos proponen estas lecturas es fascinante. Vamos a desmontar ese mito. Queremos conocer al verdadero Hades. No al monstruo. Y exploremos la figura de un dios cuyo poder es silencioso, implacable y, según parece, absoluto. Un poder que, como veremos, se basa en principios como el orden, la justicia y una incorruptibilidad casi aterradora. Pues empecemos por ahí, por esa idea del dios malvado. Si no es el antagonista, ¿cuál es su verdadera función? Porque el terror que inspiraba era muy, muy real. Y ese terror es la clave de todo. La primera distinción que hacen las fuentes es fundamental. Hades no es el dios de la muerte. Ah, ¿no? No. Ese rol le pertenece a una deidad menor, Thanatos, que es quien se encarga de separar el alma del cuerpo. Hades es el monarca del reino al que van los muertos. No disfruta con el sufrimiento, ni lo provoca. Su dominio es el del orden y la justicia eterna. Vale, entiendo. Si no era sádico ni malvado, ¿por qué ese pánico a nombrarlo? ¿De dónde venía ese miedo tan profundo? A ver, pensemos en los otros dioses. A Zeus podías suplicarle hacerle un sacrificio para que cambiara el clima. A Atenea podías rezarle para obtener sabiduría. Incluso podías intentar engañarlos, como hacían tantos héroes. Eran poderosos, sí, pero eran falibles, emocionales, tenían favoritos. Eran más humanos, en cierto modo. Se podía negociar con ellos. Exacto. Pero con Hades, no. Las fuentes son unánimes en esto. Era absolutamente incorruptible. No se le podía comprar con ofrendas, no se le podía engañar con astucia, no se le podía ablandar con súplicas. ¿Era la ley? Era la representación de una ley inmutable. Y eso, para el ser humano, es mucho más aterrador que un monstruo con cuernos. No puedes razonar con un sistema. Es un concepto potentísimo. No es que fuera malo, es que era perfecto en su función. Un juez implacable, porque no había fisuras en su juicio. Y aquí hay otro matiz que lo cambia todo. Él ni siquiera era el juez que dictaba las sentencias. Los castigos más famosos del inframundo, como el de Sísifo, con la roca, o el de Tántalo, no son invención suya. No. No. Los textos mencionan de forma muy clara a un tribunal, los tres jueces del inframundo, Minos, Éaco y Radamantis. O sea que existía una especie de poder judicial independiente. ¿Y qué papel jugaba Hades en todo esto? Si los jueces eran el poder judicial, Hades era el poder ejecutivo, la máxima autoridad. Su función era garantizar que esas sentencias, una vez dictadas, se cumplieran, al pie de la letra, para toda la eternidad y sin excepción. Vaya. Por eso una de las frases del material me parece brillante. Lo define como la ley hecha divinidad. Su trabajo no es ser cruel, es que el sistema funcione, con la precisión de un reloj cósmico. Entendido. ¿Y ese sistema que él dirige, su reino, siempre lo imaginamos como un lugar tétrico, gris, ¿no? Un páramo de almas en pena. Pero, por lo que he leído, esa imagen también se queda muy corta. Cortísima. Mientras Zeus se quedaba con el cielo y Poseidón con los mares, a Hades le tocó en el reparto el mundo subterráneo. Y solemos pensar que le tocó la peor parte. Pero en términos de extensión y recursos, su reino era el más grande y rico de los tres. El más rico. Gobernaba absolutamente todo lo que yace bajo la tierra. Claro, y eso no son solo las almas de los mortales, que ya es una población inmensa. No, para nada. Su dominio incluía todas las riquezas minerales del planeta. Todo el oro, la plata, el hierro, los diamantes, las gemas. Todo era suyo. De hecho, uno de sus nombres más conocidos es Plutón. Plutón. Que viene de la palabra griega plutos, que significa literalmente riqueza. Se le llamaba el rico, el señor de las riquezas. Esto es increíble. Lejos de ser el rey de un páramo desolado, era el dueño del tesoro del mundo. ¿Cómo es posible que esa parte de la historia se haya perdido casi por completo? Probablemente porque el concepto de la muerte y el más allá siempre ha generado más temor que la idea de la riqueza.
Pero sí, su reino era un universo completo, con su propia geografía, sus ríos famosos como el Estigia, El que había que cruzar. eso es, o el Lete, el río del olvido. Tenía praderas como los Campos Elíseos para los bienaventurados y zonas de castigo como el Tártaro. Era un imperio autosuficiente, perfectamente estructurado y sobre todo inmensamente rico. Un imperio de esa magnitud necesitaría un sistema de seguridad infalible. Y supongo que aquí es donde entra en escena el famoso perro de 3 cabezas, Cerbero. Exacto. Y de nuevo, la cultura popular lo ha reducido a un simple monstruo terrorífico. Pero su función es mucho más simbólica. Lo fascinante de Cerbero es que no es una bestia caótica, sino un funcionario del orden. Su principal trabajo no era asustar, era vigilar la frontera. Impedir que los vivos entraran a curiosear o a intentar rescatar a alguien, ¿no? Como hicieron algunos héroes. Esa era una de sus funciones, sí, proteger el reino de los muertos de la intrusión de los vivos. Pero tenía otra igual de importante. ¿Cuál? Evitar que las almas de los muertos escaparan y volvieran al mundo de la luz. Me gusta la analogía de un portero de discoteca implacable. Su trabajo no es ser malo, es aplicar las reglas a rajatabla. Claro. Cerbero encarna la ley fundamental del reino. Nadie entra sin permiso, nadie sale tras el juicio. Es el guardián de la frontera definitiva, la que separa la existencia del recuerdo. Y ese control tan absoluto sobre su dominio se extendía también a su poder personal. Más allá de su reino, poseía uno de los artefactos más fascinantes de toda la mitología. El yelmo de la oscuridad, o el casco de la invisibilidad. Forjado para él por los cíclopes al mismo tiempo que el rayo para Zeus y el tridente para Poseidón. Era su arma divina particular. Pero es un arma muy diferente. El rayo y el tridente son armas de destrucción masiva, de poder visible, explosivo. La invisibilidad es algo mucho más sutil. Y ahí está la clave para entender el carácter de Hades. Su poder no residía en la fuerza bruta, sino en la influencia psicológica. El yelmo le otorgaba invisibilidad total, incluso ante los ojos de otros dioses. Vaya. Podía estar presente en una batalla sin ser visto, escuchar los consejos secretos del Olimpo, supervisar un castigo sin que el condenado supiera que el rey en persona lo estaba observando. Su mayor poder era la certeza de que podía estar en cualquier parte. La omnipresencia potencial. Es una forma de control mucho más sofisticada. Precisamente. Y esto conecta directamente con su personalidad, a diferencia de sus hermanos Zeus y Poseidón, que estaban constantemente en la tierra. Teniendo hijos, fundando ciudades. Participando en guerras. Hades casi nunca abandonaba su reino. No lo necesitaba. Su poder era tan vasto y su imperio tan autosuficiente que no tenía interés en las intrigas mortales. Su influencia era permanente sin necesidad de su presencia. Sin embargo, las fuentes recogen una excepción. Una única y famosísima vez en la que sí abandonó su reino. Y que lo cambió todo. No solo para él, sino para el mundo entero. Así es. Los mitos lo describen como un dios estoico, centrado en su deber, que no se dejaba llevar por las pasiones que consumían a sus hermanos. Pero se cuenta que una vez, y solo una, algo se rompió en esa compostura. Fue cuando vio a Perséfone. La hija de Deméter, la diosa de la agricultura. Exacto. Y aquí llegamos al famoso rapto, que suele ser la prueba principal para presentarlo como un villano. Ese es sin duda su acto más controvertido. La raptó, sí, pero el matiz que aportan los textos es crucial para entender la historia completa. No la secuestró para convertirla en una esclava o en un trofeo. La llevó a su reino para hacerla su reina, su igual. Su igual. Sí, le entregó al gobierno del inframundo, un poder y un estatus que ninguna otra consorte divina, excepto quizás Hera en el Olimpo, llegó a tener jamás. Perséfone no era una prisionera, era la soberana del mundo subterráneo. Y de la resolución de ese conflicto, del pacto al que se llega con una Deméter desesperada, nace algo que nos afecta, directamente. Nace una de las explicaciones mitológicas más bellas que existen, el origen de las estaciones. El pacto fue que Perséfone pasaría una parte del año en la superficie con su madre, y la otra parte en el inframundo con él. Claro. Cuando está con Deméter, la alegría de la madre hace que la tierra florezca. Es la primavera y el verano. Cuando Perséfone desciende para reinar junto a Hades, la tristeza de Deméter cubre el mundo de frío. Y llega el otoño y el invierno. Es asombroso. Su única pasión, su único acto impulsivo,
acaba estableciendo el ritmo fundamental de la vida en la superficie. Exacto. Incluso su historia de amor, que empieza de forma tan violenta, se convierte en el motor que gobierna los ciclos de la naturaleza. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Al menos para mí, hay un dato en las fuentes que me dejó pensando muchísimo y que creo que es bastante desconocido. De los 3 grandes hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, él fue el único que nunca fue derrotado. Es un hecho absolutamente revelador, si lo analizamos. Zeus tuvo que enfrentarse a rebeliones titánicas, a una guerra contra los gigantes que casi le cuestan el trono. Poseidón perdió numerosas disputas por ciudades, la más famosa la de Atenas contra Atenea. Pero Hades, jamás. ¿Nunca? Nadie le humilló en batalla, nadie usurpó su trono, nadie le ganó una disputa. Su récord era impecable. ¿Y por qué? ¿Era militarmente superior? No parece que su arma, el yelmo, sirviera para el combate directo. Nos lleva de nuevo a la naturaleza de su poder. No se trataba de fuerza militar, sino de la esencia de su dominio. ¿Quién en su sano juicio desafiaría al Señor del destino final? Rebelarse contra Hades es como rebelarse contra la propia mortalidad. Es una guerra perdida de antemano. Exacto. Una guerra contra un concepto, contra una certeza. Todos mortales, héroes e incluso dioses saben que, tarde o temprano, su camino termina cruzando las puertas de su reino. Ese temor era tan profundo, tan existencial, que los antiguos griegos llegaron al punto de evitar pronunciar su nombre. Era un tabú absoluto. Los textos lo subrayan. Decir Hades en voz alta se consideraba de mal augurio, como si estuvieras tentando a la suerte, ¿sabes? Llamando a tu propio final antes de tiempo. Por eso desarrollaron toda una serie de epítetos, de apodos, para referirse a él sin nombrarlo. Como los que hemos comentado, Plutón, el señor de las riquezas, o el invisible. O uno que es maravillosamente irónico, el hospitalario. Porque al fin y al cabo su casa, el inframundo, acaba acogiendo a todo el mundo, sin excepción. El nombre de Hades era un umbral en sí mismo, y nadie quiere poner un pie en ese umbral antes de la hora. Entonces, si unimos todas estas piezas, el juez incorruptible, el rey del imperio más rico, el poder invisible, el dios invicto, ¿qué imagen final nos queda? ¿Qué es Hades en realidad? Pues, la imagen que emerge es la de un conservador, no un destructor. Es una idea contraintuitiva, pero si lo pensamos, sin la muerte, sin ese ciclo que él custodia con tanto celo, la vida en la Tierra se colapsaría. Sería un caos. Un caos de superpoblación, de estancamiento. Él no es el fin de la vida, sino el garante de que el ciclo de la vida pueda continuar. Es el guardián del orden universal, la fuerza silenciosa que mantiene el equilibrio. No es temido por ser cruel, sino por la verdad tan incómoda como necesaria que representa, que todo tiene un final. Exactamente. Por eso no es un monstruo ni un villano. Es la sombra que permite que la luz exista. El muro de contención que separa lo finito de lo eterno. Es el rey que no necesita un trono en el bullicioso Olimpo porque gobierna algo mucho más poderoso, mucho más universal, el destino último de todos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Entender a Hades desde la perspectiva de estas fuentes es aceptar que el orden, la finalidad, las reglas, por muy estrictas que nos parezcan, son necesarias. Que la oscuridad tiene un propósito fundamental en el cosmos. Es aceptar que hay fuerzas que no son ni buenas ni malas. Simplemente son necesarias. Y su figura representa esa necesidad. Es temible, sí, pero no por lo que destruye, sino por lo que preserva, el equilibrio. Las fuentes nos dejan con una reflexión final muy potente. Quizás las estructuras que más tememos, las reglas que nos parecen más implacables, son en realidad los cimientos que nos sostienen. Nos hace preguntarnos qué otras sombras en nuestra propia vida o en la sociedad cumplen una función similar sin que nos demos cuenta. Una idea para reflexionar, desde luego, sobre cómo percibimos no solo los mitos, sino también los conceptos de final, orden y justicia en nuestro propio mundo. Gracias por acompañarnos en este análisis.